Este álbum va a pretender sonar como el 2020, igual que muchos otros están intentando. Esperemos que lo logren. Hola a todos, soy Carlos y hoy vamos a hablar de una banda que realmente me interesa mucho. He estado siguiendo desde hace un tiempo y tiene un buen progreso musical, la verdad. Banda ecuatoriana de Quito, Lola Boom, con su nuevo disco Verte antes de fin de año. Otro de los muchos álbumes que está pretendiendo sonar como sonaría el 2020, ya lo vimos con Cuarentemas, ya lo vimos con el sencillo de Blink-182, ya lo vimos con el EP de Chico Percebe, bueno, firmado por Chico Percebe, de Márgaro, Amor en estado de aislamiento, con el álbum de Charlie XCX, How I'm Feeling Now. Y este otro se suma a la lista de discos que tienen como inspiración central la pandemia, la cuarentena y lo que esto involucra. El álbum a grandes rasgos podemos entenderlo como una evolución bastante positiva para la banda en términos líricos, ya que por lo menos en estas canciones sí estamos yendo a algún lado con las letras, porque como recordemos en todo el álbum de El Cielo, ellos eran una banda básicamente de colegio, era una banda de adolescentes que realmente sonaban, pues no sonaban mal, pero tampoco es que tuvieran un estilo realmente muy sólido y tenían letras bastante simples. Y esas letras también se iban traspasando un poco al pasado álbum Tristes Trópicos, que yo creo que es favorito de muchos, incluyéndome de esta gran banda, donde si bien tenemos letras como canciones del Ecuador, como Lágrima, como Pócima, que son canciones realmente muy interesantes, también tenemos canciones como Avión y letras que dicen, ya quisiera ser avión, a veces tener wifi y otras veces tener bomba y que tú seas nube y pasar por ti. Realmente son letras muy extrañas que no significan realmente nada por más de que se le busque simbolismo y eso realmente es un plus en este álbum, ya que como lo dice Pedro Bonfim, vocalista y principal compositor de pues, las canciones de Lola Boom, este disco intentaba empezar siendo como una especie de canciones de cantautor mezclado con el estilo de la banda y eso se nota, la verdad, en materia de letras. Mientras tanto, en materia de producción musical, este álbum ya opta por una experimentación un poco más arriesgada y muy distinto a lo que veníamos conociendo como la esencia de Lola Boom, que aún seguía en construcción. Y pese a que teníamos momentos en el álbum de Tristes Trópicos como Miedo, como El Tigre, donde tenemos un estilo de experimentación un poco más elaborado, en este álbum realmente son muy pocos los momentos en los cuales tenemos un sonido completamente natural y a veces orgánico. El álbum entonces es una experimentación muy grande, como ya sabemos de esta banda y de muchos de los movimientos que ahorita se están presentando en bastantes bandas indie latinoamericanas. eh, Mezclamos géneros, mezclamos sonidos, tenemos un poco de noise, un poco de pop, tenemos la canción de trap con Neoma, tenemos un poco de synth pop, diría yo, en algunos casos, e incluso un poco de shoegaze, similar al estilo de Encarta 98. El álbum empieza con Tato Bien, una canción que nos recuerda un poco la apertura que presentaba con Miedo. Si algo hace bien Lola Boom es elegir una canción para empezar un álbum, eso me parece muy positivo. Esta canción funciona para la diversidad y experimentación del álbum, nos centra en el universo que nos van a plantear narrativamente a lo largo del disco y se nota porque esta canción más que impactar o más que empezar a decir como vamos a empezar de este o de otro tema, es más como de centrarnos en lo que va a plantearnos el disco como un universo en sí mismo. A esta canción le sigue Cuando quieras jugar conmigo, el único sencillo que salió del álbum antes de su lanzamiento, que realmente me sorprendió, digamos, que no saliera penitas dentro del disco. Eso realmente me decepcionó un poco porque es una gran canción. Si no la han escuchado, se la recomiendo mucho. Pero esta canción de Cuando quieras jugar conmigo, realmente siento que, y eso es algo que va a pasar constantemente en el álbum, no aporta a lo que planteamos del sonido del 2020. Realmente, si queremos centralizarnos en un sonido específicamente inspirado por la cuarentena
una canción que hable de una relación tóxica y de cómo yo estoy con otra persona, un fuck friend, un fuck girl o lo que sea, y somos objeto de ser solamente utilizados como un juguete, básicamente, así lo plantean en la canción y por eso que están emplanteados, no funciona para la narrativa que nos están planteando en el álbum. Entonces realmente llega a sobrar esta canción que, a pesar de que es una muy buena canción, le quita un poco de lore al asunto. Además de que la participación de Neoma me parece que contrasta bastante con el estilo de Lola Bomb. Y pese a que esta no es una artista particularmente de pop, de trap, porque pues sus canciones de Real, en donde canta este español con inglés raro, constante, pero que suena bien, que salió en el 2019, creo. Realmente sí es un poco extraño escuchar a Lola Bon cantar trap. No me parece que lo hagan mal, pero tampoco es como una de las canciones predilectas, pese a que es una de las favoritas de muchos. Luego seguimos con Dios mío, ya no veo noticias, una canción que realmente vuelve a tomar el tema de el estilo y la esencia que nos había planteado Tato Bien, con la que tenemos un miedo por la sobreinformación. Tenemos una constante cercanía con el internet y con múltiples noticias, y todas se supone que van a ser verdad o todas se supone que van a ser mentiras. Se ha vuelto mucho más difícil categorizar lo que es fake news y lo que no. Entonces esta canción aborda este tema de una manera muy inteligente y con una experimentación realmente bien lograda. Cuando entonces estamos en el coro de Dios mío, ya no veo noticias, Dios mío, ya no veo noticias, la canción se ve tan frenética y tan ansiosa que realmente preocupa al espectador, y ese es ese efecto que realmente siento que logra resaltar a lo largo de esta canción. En ese orden de ideas, siento que la canción funciona y nos adentra también en este panorama de cómo es que, pese a que sabemos que existe falsa información, pese a que sabemos que existe una sobreinformación de noticias, de datos, de chismes o lo que sea, nosotros realmente ahorita no tenemos como mucha opción de evadirlos. ¿Por qué? Porque pues siento que ahorita para trabajar, para estudiar, para comunicarse con los amigos, con la pareja, con los familiares lejanos, es imposible no estar por internet, y eventualmente uno en redes sociales, en Google, chat de la familia o lo que sea, va a terminar cayendo en una de estas múltiples noticias y uno va a decir como, uy, ¿y esto qué es? Ya vimos, por ejemplo, con el caso de la fake news de que dijeron que Bob Esponja era gay, o con otras fake news que realmente son muy populares y que terminan apareciendo hasta en periódicos formales. No vamos a decir nombres, solo que se me va el tiempo con este tipo de cosas. Entonces vamos a seguir con Sustitutos, canción horrible. Como odio esta canción. Realmente es uno de esos puentes característicos de todos los álbumes de Lola Boom, en el que El Cielo empezábamos con unas transiciones un poco más cortas, un poco de puente entre canción y canción cortos, y otras como El Tigre, en la que tenemos 40 segundos de un cacerolazo en Ecuador. Pero esta canción sí la siento como un puente, pese a que no lo es. El puente es la canción que le sigue. Pero esta canción es una experimentación de plantear cómo es que asimilamos el dolor de la espalda del cantante con una postura social que tiene que cargar con malas decisiones administrativas del gobierno ecuatoriano, porque ya hemos visto cómo es que la tasa de desempleo en Ecuador afecta a una población relativamente joven, ya que la población de 35 años en adelante está realmente muy afectada por la pandemia. Sin embargo, no me parece que lo hayan tomado de una forma indicada. Realmente no siento que sea una canción divertida, no siento que sea una canción cómoda de escuchar, y no porque volvamos a este tipo de cosas de Dios mío, ya no veo noticias, en las que con el estrés y la ansiedad que genera la canción se vuelve un poco incómodo para el espectador, sino que sencillamente se vuelve de plano aburrido. Cuando empieza a cortar, o sea, la canción tiene dos partes en las que siento que una es mega aceptable y la siguiente es completamente inútil. Es cuando empieza a decirlo de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te duele la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí ya de eso realmente no me pareció como estresante o fastidioso. De lleno me pareció aburrido, soso, y realmente no me causó interés esta canción en lo absoluto. Además de que sigue con Oh Clarividencia, la canción que realmente sí es el puente, un minuto de calma musical, de mermar lo que hemos venido con Tato Bien, con Disney Ya No Hay Noticias y con Sustitutos, para pasarnos a una siguiente perspectiva del álbum un poco más personal, porque este álbum me parece que hace algo muy bien, y es pasar
de una transición generalizada a una particular de Pedro Bonfim. Entonces eso me parece que ayuda al concepto que está planteando el álbum desde el inicio. Sin embargo, no siento que haya sido necesario hacer dos canciones, una Sustitutos y otra O Clarividencia, porque ya vimos cómo desde Dios mío ya no ve noticias, las canciones pueden sencillamente tornarse y abruptamente cambiar a un estilo mucho más calmado para no hostigar tanto al espectador. Entonces realmente esta canción, no siento que sea siento que habría sido mejor hacerla en doble canción, como lo hacen con la siguiente, que es 171 y Después de qué. Dos canciones que realmente siento que justifican su duración. 7 minutos de una canción muy interesante que nos plantea el cómo vivimos durante la pandemia y cómo planteamos vivirnos después de la misma. 171 recobra pues el sentido de que, imagino yo, pues al menos en Colombia ha sido como 130, 140 días, de los días que realmente han pasado en cuarentena. Si uno se pone a pensar, son muchos, porque siento que la gran mayoría de nosotros estaba pensando en marzo, que fue en Colombia, que esto iba a durar 2 semanas, por mucho, pero no, enos aquí, en agosto, grabando en mi cuarto, en pandemia. Esta doble canción manifiesta un sentido muy interesante de cómo es que buscamos calma, buscamos sentirnos cómodos dentro de la cuarentena, ya sea en la figura de Dios, ya sea en la figura de la familia, ya sea en la figura de espiritualidad personal. Y este tipo de debate personal del autor, que para ser ecuatoriano es ateo, lo cual es bastante interesante, ya que la religión es un factor muy, muy fuerte en este país latinoamericano, y realmente que se plantee estas dudas en el contexto ecuatoriano me parece un plus bastante poderoso. Y luego después de que con este planteamiento de que lo que me termina moviendo a mí como individuo termina siendo lo que yo quiero hacer después de la cuarentena, lo que yo quiero hacer con mis amigos después de la cuarentena, lo que quiero hacer con mi pareja después de la cuarentena, que ya no quiero estar solo con mi gato en el balcón. Entonces realmente este tipo de debates mentales de cómo buscamos la esperanza en nosotros mismos, en un espacio que realmente parece cada vez más difícil y oscuro de encontrarla, es muy interesante, ya que, pues, según tengo entendido, todo este álbum nace de botar todo lo que se había hecho para el disco que en teoría va a salir este año y grabarlo de nuevo porque este man tuvo como un ataque depresivo y muy denso, y en esta canción lo manifiesta realmente muy bien. Luego sigue mi canción favorita de este álbum, Casi 20 en el 2016, que al principio pensé que iba a ser una especie de canción muy similar a lo que hemos visto en el último trabajo de Biselat con Una bella flor de 20 años, en la que se hace una crítica de cómo las personas jóvenes que pretenden que lo saben todo por tener acceso más a la información, porque han tenido, entre comillas, una mejor experiencia o tienen más cercano datos que una población de generación más antigua no la tiene. Yo pensé que iba a ser algo así, pero no. Realmente torna la canción muy, muy bien, porque este cambio de producción en cuanto a cómo se escucha la voz del artista y cómo se escuchan los instrumentos en general, cuando empieza la cuarentena, esta canción es básicamente un cambio inmediato de cómo es que han crecido los adultos jóvenes en el inicio del milenio y cómo empiezan a crecer ahorita. Porque realmente el enfrentamiento social que una persona de 20 años está creciendo dentro de la cuarentena es muy distinta a una persona que creció desde los años 2010. Entonces, cuando dice que ya no va a tener preocupaciones como tan pasadas, como tan simples, sino que realmente le preocupa su salida laboral, le preocupa que su única razón de vivir es que existe una obsesión de mantenernos vivos y ya, es una discusión muy, muy interesante, y también lo podemos ver en un progreso social que ha ido viniéndose en cuanto a salud mental, en cuanto al interés de las enfermedades mentales. Eso es, creo que, muy característico dentro de esta generación de los veinteañeros del 2020, y realmente todo este ciclo de entender el 2020 como un año particularmente extraño y particularmente difícil es lo que le da tanto sentido a esta canción, y me parece que lo hace de una manera bastante interesante. Luego tenemos las últimas dos canciones, QYY, no sé cómo habrá sido el nombre original, pero pues así es como aparece. Esta canción retoma la ansiedad que planteamos en la anterior canción y la va bajando un poco, la va calmando, porque al final del día el álbum pretende es llenarnos de esperanza, llenarnos de
motivos de seguir, postura con la que particularmente estoy un poco en desacuerdo para definir el 2020. Siento que un buen álbum tendría que ser completamente melancólico, nostálgico y pesimista, particularmente para escucharse como sonaría este año. Sin embargo, no es una mala opción, es una canción realmente calmada, es una canción cómoda, al igual que pues muchas de las canciones que suenan en el álbum. Y finalmente tenemos Pero cambié mi estilo, que es otra vez, al igual que lo vimos con Cuando quieres jugar conmigo, canciones que se salen del debate de la pandemia, porque aquí ya es la liberación del amor, la liberación sexual, porque tú le gustas a todos los chicos, le gustas a todas las chicas, le gustas a todas las chiques. Entonces realmente este tipo de cosas es más que nada un comentario a cómo se ha ido construyendo la sociedad actual en cuanto a liberación sexual, en cuanto a inclusión en materia de género. Entonces realmente termina siendo un comentario así. La canción no es mala, es cómoda y es interesante. Siento que debió haber terminado el álbum con la canción inmediatamente anterior. Y esta será una especie de bonus track con penitas. ¿Por qué no pusieron penitas? En eso termina el álbum, un álbum que pretende sonar como el 2020. Sin embargo, si lo entendemos solamente como eso, a veces pierde el rumbo con canciones como Sustitutos, como Cuando quieres jugar conmigo, como Cuando pero cambié mi estilo, en el que a veces va soltando el interés del espectador frente a este tema. Claro está. El álbum no es malo. El álbum es muy cómodo de escuchar, se pasa rápido, realmente dura poco, dura 36 minutos, y me parece muy bien una decisión que se toma a manera de producción musical, a manera de escritura, y es no permitir que esto sea un Tristes Trópicos 2, un error que podemos ver muy común en bandas indie que solamente manejan un estilo como muy ubicuo, muy constante, y no se atreven a intentar algo nuevo. Este álbum me parece bien por eso mismo, porque pretende cambiar un poco el estilo que ha ido manejando, pese a que ni siquiera había consolidado un poco el anterior, porque en Tristes Trópicos había canciones un poco salidas de tono, un poco extrañas, que realmente no terminaban de convencer. Pero este álbum toma a veces lo mejor de el Tristes Trópicos, digamos en la canción de Casi 20 en el 2016, que es la única canción, creo, como natural realmente, que en la que no hay una reverberación un poco exagerada a veces en la voz de Pedro Bonfim. La reverberación de la voz es otra cosa. Realmente a veces se sentía un poco hostigante, tanta sobreproducción. Y eso terminaba siendo un poco agotador. Sin embargo, es un álbum interesante. Mi calificación para este álbum es un 7 de 10. Un álbum fuerte. No demuestra lo máximo que puede llegar el álbum definitivamente, pero efectivamente es un álbum interesante y que es bastante recomendable para pasar esta cuarentena. Y eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Déjame aquí en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo, o si te invité a escuchar el álbum, eres bienvenido y opinar. Sígueme en mis redes dinámicas de youtuber famoso, están aquí en la descripción. Recomiéndame álbumes para hacer próximas reseñas. Esto ha sido Verte antes de fin de año, de Lola Boom. Nada. Chao.